entonces a Roberto Rubio, que sigue en el tema y nos hablará del desarrollo de un sistema de censado de bajo costo para la cuantificación de gas metano proveniente de efluentes de producción ganadera intensiva. Te escuchamos, Roberto. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por permitirnos la participación y presentarles el trabajo que estamos realizando. Básicamente, yo soy director del proyecto, la codirectora es Paula Juliarena. Y bueno, esto es un proyecto que está en el marco de toda una serie de tareas que hemos realizado a lo largo del tiempo. Hay un grupo de trabajo muy importante sobre el cual hemos participado muchas personas, tanto sea de la Facultad de Veterinaria como de la Facultad de Ciencias Exactas como de la Facultad de Ciencias Humanas en cada uno de los aspectos que nos toca considerar. Para nosotros la problemática de tener un sensor de bajo costo que nos permita hacer mediciones en el sector rural, debemos enmarcarla en algo que es muy importante. La primera cosa es, digamos que sabemos que la ganadería en sí mismo, y la ganadería vacuna en particular, es una fuente de emisión y sobre todo una fuente de emisión de metano, y podríamos decir que también es una fuente de emisión de óxido nitroso. Podemos decirlo, no, de hecho así lo es. Pero sin embargo, el principal problema que tenemos en la ganadería es el metano. Existen a nivel general diferentes interpretaciones sobre este problema. Los ganaderos que por supuesto no están muy convencidos con respecto al grado de contaminación que realizan, y ciertas ambientalistas o personas respetuosas del ambiente que generan una seria desafío a esta producción. Desde el punto de vista de la producción animal, lo que nosotros consideramos más que importante es tener en cuenta que aquello que no se mide, en definitiva, es imposible de gestionar. Y si bien desde el punto de vista de investigación tenemos grande cantidad de datos e información sobre esto, lo que necesitamos es algo que nos permita observar la problemática que estamos teniendo. Creemos que un dispositivo de estas características puede redundar en un beneficio significativo e importante para mejorar el manejo del metano. El metano, para los que están en tema ya lo sabrán, pero para los que no están en tema, hay una gran emisión de metano que es la fermentación entérica, que es la digestión que hace el ganado, y otra, que es la que estamos tratando de dilucidar en este momento, que es mucho más baja, que es la emisión por metano en heces, que es el derivado de lo que en definitiva, el ganado desecha y se fermenta en el suelo. Típicamente no hay graves problemas con los sistemas pastoriles, pero en la caracterización del sistema productivo debemos reconocer que la concentración de los sistemas productivos ha generado un cambio fundamental donde estos corrales con alta cantidad de bosta, finalizado el proceso de engorde, finalizado el proceso de terminación, se retira esta bosta, y esta bosta lo que hace es ir a parar a pilas, y esas pilas se van reteniendo, compostando, podemos decir, pero sin ningún tratamiento. En general, esas pilas sin tratamiento están allí retenidas durante 2 años, y ese es el lugar donde nosotros nos dedicamos un poco, el grupo se dedica a medir cuál es el grado de emisión que podemos tener de metano producto de esas pilas. Luego, por supuesto, esas pilas, luego de maduradas y demás, se trasladan al cultivo y son aprovechadas como abono orgánico.
¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que cada uno de esos tubitos que estamos viendo, en definitiva, requiere de un conjunto de mediciones a través de un cromatógrafo para calcular en una medición cuál es la tasa de emisión que está teniendo esa cámara, esa muestra que estamos realizando, y eso evidentemente tiene su costo y su tiempo de procesamiento, de trabajo, mano de obra, etcétera. Lo cual no nos permite, en definitiva, que el responsable directo sea absolutamente consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, en base a nuestro deseo de decir, bueno, vamos a tener un dispositivo, necesitamos calibrar un dispositivo. Para poder calibrar ese dispositivo, lo primero que necesitamos es el metano en estado puro. Así conseguimos una técnica que a partir de el acetato de sodio y el hidróxido de sodio podemos obtener metano más carbonato de sodio, el metano en estado gaseoso, todo lo demás en estado sólido, y ese metano nos permitiría, en caso de poder recuperarlo, una serie de ensayos o calibraciones para ver cómo trabaja un sensor. Realizamos todo un conjunto de dispositivos para poder recuperar el metano hasta que logramos, luego de varios intentos, lograr, por supuesto, Vanira fue una de las grandes responsables de esto con Patricia Alvarado, lograron recuperar el 100% de metano de las muestras para luego de recuperado poder almacenarlo y tenerlo disponible para hacer calibraciones. La primera parte la habíamos cumplido. El segundo tema, que un poco en paralelo con la obtención de metano, era la de obtener un dispositivo, desarrollar un dispositivo que nos permitiera ver lo que estaba pasando con el metano. Por supuesto, también pasamos por varios prototipos con varios sensores hasta que llegamos a un prototipo que nos mide no solamente el metano, sino que mide también la temperatura, la humedad, la presión, todos factores del ambiente que condicionan esa medición de metano. Actualmente ya trabaja, ya está en la nube y podemos observar cuáles son las concentraciones de metano, pero sin saber si esa concentración es estrictamente la que corresponde, porque lamentablemente no podemos terminar de calibrar. El proceso en el que estamos ahora es en el de montar y calibrar ese dispositivo, y para montar y calibrar ese dispositivo requeríamos una cámara de exposición que permitiera introducir el dispositivo, que permitiera utilizarlo y que permitiera medir las diferentes concentraciones de metano en una atmósfera controlada. Pues bien, hasta ahí hemos podido llegar en todo este proceso y no hemos podido, lamentablemente, complementar las últimas 3 etapas que consisten en instalar, en analizar resultados y evaluar diferentes prácticas para reducir las emisiones. Cuando tengamos calibrado el dispositivo, lo vamos a poder hacer. ¿Cuáles son las causas que nos han impedido desarrollar el proyecto en su totalidad? Básicamente, bueno, comenzamos a desarrollar el dispositivo en diciembre del 2019. A principios de marzo, cuando ya teníamos y ya habíamos obtenido el metano puro para hacer las calibraciones, se nos declaró la pandemia, nos cerraron los laboratorios, o tuvimos que cerrar los laboratorios, no pudimos seguir con el proceso de calibración, a lo cual debemos agregar que todos los integrantes del proyecto, por otro lado, estuvimos realmente bastante comprometidos con todas las tareas que se nos impusieron, evidentemente para poder desarrollar nuestras tareas normales. También en el feedlot, que por supuesto es privado, teníamos restringidos o limitada la entrada
para poder generar o para poder acceder y hacer las mediciones, que de todas maneras algunas tareas se pudieron hacer. Bueno, estas fueron las dificultades que nos han impedido proyectar todo el desarrollo hasta su vía definitiva. Así que, bueno, hasta ahí les podemos decir, tenemos el sensor, debemos calibrarlo y una vez que lo podamos calibrar, en definitiva vamos a poder decir que también no funciona.